7 de la mañana con 36 minutos y está junto a nosotros, le damos la bienvenida. Muy buenos días, el doctor Gustavo Vega. Él fue presidente del Consejo Nacional Electoral de Transición, organismo que se encargó de revisar, de analizar, estudiar y además validar los documentos que presentaron las diferentes personas que postularon para las candidaturas a las elecciones del pasado marzo 24 en nuestro país, ¿no? Elecciones que incluyeron la selección de los nuevos consejeros de participación ciudadana y también las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cuál fue el nivel y el grado de responsabilidad que tuvo el organismo que usted presidió al momento de calificar la candidatura de José Carlos Tuárez, que es el personaje de la polémica en estas horas? Bienvenido. Saludos, Majestad. Como siempre es grato volver a una radio tan responsable como solvente desde el punto de vista ciudadano y profesional. Saludos a los dos contertulios, Alexis, Fabricio. Gracias, bienvenido, doctor. En efecto, dos antecedentes que yo creo que como ciudadanos no debemos olvidar. El primero, que uno de los errores graves de la Constitución de Montecristi es haber inaugurado un ensayo peligroso para el país llamado Quinto Poder. Una vez que eso ocurrió, una falla radical y que tenemos secuelas hasta el momento, una segunda falla fue que en la consulta popular del presidente Moreno en febrero del 2018 no se incorporó una figura clave, la extinción del Consejo de Participación Ciudadana. Más bien se incorporó una figura muy peligrosa, la elección popular. Cuando nos hicimos cargo del Consejo Nacional Electoral Transitorio, en efecto, nosotros estuvimos muy claros que teníamos que respetar la Constitución, más allá de los pareceres en contra de este quinto poder del Estado. Y por eso es que al llamar a la postulación de los candidatos, llegaron aproximadamente a 213. Y escarbando la documentación, realmente había mucha paja y poco trigo. Muy pocos ciudadanos podrían ser realmente enarbolados para esta dignidad, ciertamente de alta responsabilidad, porque tenía que elegir, entre otras cosas, los organismos de control. ¿Cuántos dijo que se presentaron? 213 me parece, Fabricio, si la memoria no... Y terminaron siendo calificados 43. Al principio bajó más, llegó a una escasa cantidad de 8 a 10. Nos pareció que fue demasiado exigente y pudimos flexibilizar para que haya más democracia y participación. Pero por supuesto, aquí tenemos que recorrer en la memoria. No tengo documentos porque no estoy en funciones y podemos cualquier momento obtenerlos, pero hago el recuento de los pasos, muy someramente para su audiencia y para el criterio de los ciudadanos. Primero, se nombraron veedores nacionales e internacionales, alrededor de 40, habría que precisar el número. Para la comisión verificadora. Para la comisión verificadora. Se nombró una comisión técnica y los miembros del Consejo Nacional Electoral Transitorio no metimos la mano. Y los veedores tenían que custodiar que nosotros no tengamos influencia sobre los mismos. Segundo, después de los veedores se realizó con precisión un reglamento en donde había una escalada de protección a los ciudadanos. Una primera impugnación, si es que la calificación no era prudente, no era positiva, no era conveniente. Una segunda impugnación y una tercera que podríamos llamarlo apelación ante el contencioso electoral. Todas las cribas para el debido proceso. Claro, incluso yo recuerdo que el Tribunal Contencioso calificó o dio paso a la calificación de algunas candidaturas que inicialmente no fueron admitidas por el Consejo Nacional Electoral. Sí, así es. El contencioso electoral estaba de alguna manera en acefalía, solamente había una... Habían dos de 5 me parece, ¿no? Exactamente, no estaba en mayoría, paulatinamente fue integrándose. Y por eso pensamos que en el reglamento, Fabricio, Alexis, era sustancial incorporar una figura ética. La declaración juramentada, debidamente notarizada, de que lo que exhibían los candidatos era sujeto de crédito, de verdad. Por tanto, yo diría que esto de presumir la inocencia, que es un principio universal, nadie es culpable, todo el mundo es inocente, salvo que se demuestre lo contrario, daba el filtro necesario para que los veedores nacionales e internacionales, las impugnaciones en dos fases, una apelación después y una declaración juramentada
y debidamente notarizadas eran los filtros que debíamos exigir a los candidatos. No se nos ocurrió que puedan realmente la gente ser de esta calidad en el país, timadores, curas sin cabeza, anticristos, que de pronto realmente con el uso de la sotana no estábamos en conocimiento de que ningún ciudadano tenía el ejercicio de un ministerio, de un credo religioso, porque estaba prohibido. Por tanto, inclusive eso tiene que ser sometido a la investigación, porque si hay una figura de perjurio, eso tiene que ver en los jueces. Eso ya podría implicar un delito que podría ser investigado por la Fiscalía. El perjurio. Claro, sobre todo si, como usted bien señala, doctor, habría faltado a la verdad, se trata de una declaración juramentada, y eso mismo han dicho los consejeros del actual CNE, que ellos no podían dudar de que lo que se decía en esa declaración haya sido mentira. En efecto, en este país, por una virtud de pronto asoman 10 vicios, y por eso es que nosotros creemos que las figuras legales tienen que ser fruto de otro compartimiento que no es el nuestro. Por eso la Fiscalía tendrá que indagar penalmente el caso de un ciudadano que ha faltado a la verdad de la manera que está exhibiéndose en el país. Ahora, si se presenta una persona, a ver, en este caso, el caso específico es que la polémica hoy está centrada en quien preside el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se presenta una persona de candidato, José Carlos Tuárez, que es sacerdote. El hecho de ser sacerdote, aunque no represente como candidato a la Iglesia Católica, pero era sacerdote, no le inhabilitaba para ser candidato conforme lo señala la propia ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dentro de las prohibiciones, porque ahí se establece no podrán ser consejeros quienes representen a cultos religiosos. ¿El hecho de haber sido sacerdote no le inhabilitaba per se para ser candidato? Yo diría que sí, porque los ministros de cualquier credo se pensaba que podrían tener, como en antaño ocurría, un manejo perverso en la política pública. Pero entonces, ¿por qué lo calificaron? Lo que pasa es que no constó como sacerdote. No estaba dicho que sería sacerdote. O sea, en la documentación que él presenta no decía José Carlos Tuárez sacerdote. No decía. Pero es que además me parece que estaba suspendido por la orden a la que él se pertenece. Posiblemente eso esgrimió con habilidad porque tenía de alguna manera una objeción en el propio conjunto de la orden de los predicadores, los dominicos. Pero yo diría que en ese sentido, todas las falsedades potenciales que deban ser demostradas en Fiscalía tienen que ser enteramente transparentes. Nosotros damos fe que hicimos un conjunto de filtros para evitar en lo posible que haya timadores, pero realmente no podemos garantizar la buena. A mí me parece muy válida y muy interesante esta precisión que ha hecho. Cuando José Carlos Tuárez se inscribió, ustedes no sabían que era sacerdote. No teníamos conocimiento. Por ende, por esa razón no podía ser descalificado, claro, porque él no se presentó como sacerdote. Así es. Diríamos que el tema de la relación Estado-Iglesia ha sido conflictivo en el país. Hubo un tiempo en donde los sacerdotes podían ser diputados y había gente de primera. Voy a citar el caso de Fray José María Matovelle, uno de los diputados más interesantes que ha tenido la historia nacional, mercedario. Pero claro, vino luego una tendencia justificada por el abuso de la Iglesia en el poder. Que estableció además que esto es un Estado laico, ¿no? Exactamente, la inauguración del Estado laico. En el tiempo de Alfaro. En el tiempo de Alfaro, privó ya y con buen saldo para la historia de que los sacerdotes sigan metiendo la mano. Ya, separemos el tema de los sacerdotes. Usted señala, nosotros incorporamos en el CNE una norma para la declaración juramentada. Pero casos hubo, ¿no? ¿Te acuerdas tú del asambleísta Vega? ¿También Fernando Vega. Fernando Vega, que participó un pariente mío, Fernando Vega Cuesta. Ah, pariente suyo. Es pariente suyo. Sí, claro, sí, es Juancano, claro. Juancano, sí. En efecto, Fernando se formó en Murcia, fue un interesante académico, y después finalmente hubo una ruptura completa con la Iglesia. Fernando no puede volver a ejercer su sacerdocio. No, nunca más. Fernando está como cura sin parroquia ahora. No, pues si era revolucionario. ¿Recordarás tú el que fue vicerrector de la Salesiana? El padre Delgado. Eduardo Delgado. El padre Eduardo Delgado. Fue candidato presidencial. Pero fue tu rector, ¿no? Sí, en la época que yo estuve. Claro. Y eso que hay otros y otros como Camarata. Oiga, Camarata, ustedes se acuerdan. Claro, de Camarata? es el nombre de los camaratas a los jugadores de la Universidad Católica. Claro. Sí. De la Universidad Católica. Doctor, separemos entonces el tema del sacerdocio. Vamos al tema de la documentación presentada. Al incorporar la declaración juramentada, ¿ustedes ya se olvidaron o ya no era, digamos,
una obligación del CNE o de sus instancias revisar que esa documentación presentada, amparada en una declaración juramentada notariada por un notario público, valga la redundancia, ya no cabía revisar la veracidad de esa documentación? No, porque habían además veedores sobre el tema, veedores nacionales e internacionales. Una vez que eso ocurría, ya si las impugnaciones pasaron su criba y su filtro, si no se daban apelaciones, se entendía que quedaba como cosa juzgada. Sin embargo, por supuesto, la declaración juramentada es un tema que está saltando ese momento y puede ser perfectamente explorada. Si es que se ha dicho, como se prevé, que ha falseado la verdad, tiene que ser sometido a fiscalía. Y además, yo no elimino para nada el hecho de que política y judicialmente tenga que ser un proceso de investigación mucho más, doctor, estricto. Acá alguien nos envía, digamos, preguntas que parecerían tener una respuesta lógica, ¿no? Pero ¿cómo no se sabía que era sacerdote si él en todo lado se presentaba con sotana, nos dice alguien? Sí, lo que pasa es que para su propia feligresía, a lo mejor él tenía su propio ámbito de influencia, pero cuando se presentó ante nosotros no estaba constando expresamente como sacerdote. Cuando se inscribe en el documento no decía padre José Carlos Tuárez, claro, sino solo José Carlos Tuárez. Y mire, además de, claro, nombre y apellido, y además de eso, el tema de la inscripción en un partido político. Eso también le iba a preguntar, ¿qué pasó con eso? El Partido Socialista, que supuestamente le habrá inscrito, es posible, el socialismo estuvo dividido en 5 partes. A mí me tocó unificarles. No porque sea socialista, sino porque creo que es un partido histórico en el país que necesitaba el refrescamiento de una unificación. En varias sesiones logramos unificar el Partido Socialista, que tenía 4 o 5 facciones en el país. Porque creemos que es un partido que debía contribuir a la historia como anteriormente a través de la vida intelectual. Pero yo digo, si un candidato o quien aspiraba a ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana, dentro de las prohibiciones establecía que no podía estar afiliado durante los 5 años anteriores a la inscripción para este proceso electoral. Digo, bastaba, y no sé si lo hicieron, bastaba con revisar tal vez en el sistema del Consejo Electoral si las personas que se postularon eran afiliados o no. Y esa era una condición expresa. ¿Lo hicieron o no? Por el caso del padre Tuárez. Claro que sí, además no podía ser adherente a un partido. ¿Pero lo hicieron o no? Claro, todo ese sedazo lo hacía, pero no precisamente los consejeros, lo hacía la comisión técnica, y la comisión técnica verificaba con todos los controles que acabo de sintetizar, y el informe llegaba al pleno para poder ser aprobado o recusado. Ya, quiere decir entonces, los consejeros que integran el pleno del CNE no es que estaban al tanto de estas especificidades que hoy nos estamos enterando, porque había una comisión que era la encargada de filtrar el cumplimiento de los requisitos. Así se decidió, para precisamente evitar el sesgo de que un consejero quiera meter la mano en uno de los candidatos. Ahora, el tema es que siendo los consejeros las máximas autoridades del organismo electoral y habiendo mucha gente que ahora mismo dicen que la fiscalización en el caso de la autorización de la candidatura de Tuárez debería alcanzar al Consejo Transitorio, son ustedes quienes se hacen responsables de lo que actúa el organismo, más allá de que sean funcionarios de bajo rango los que tomen esa decisión. Sí, porque lo que informe la comisión técnica finalmente pasa al pleno del consejo, claro, y el consejo tiene que mojarse el poncho aprobando o recusando, en base de todos los informes previos, sin embargo. Pero claro, evidentemente tenemos que presumir la buena fe de la gente, ¿no? Y aquí se trata aparentemente de un gran timo, una psicopatía, yo diría, para hablar en términos psiquiátricos, una delincuencia para poder fingir y fungir de documentos falsos. Pero de comprobarse que efectivamente son esos documentos falsos. Eso es, habría que hacer toda la indagación con toda serenidad y de tal forma responsable para que se compruebe. Yo lo que entiendo es, de la explicación que usted está generando en esta mañana, doctor Gustavo Vega, está salvando la responsabilidad de los 5 consejeros respecto de la calificación de los candidatos y particularmente del candidato José Carlos Tuárez en ese momento. Y mire algo más, don Fabricio, la cosa es importante. Fuimos los 5 consejeros por unanimidad que resolvimos los procesos. Casi no hubo disidencias, salvo en algún raro caso en donde hubo una abstención de voto. Eso es porque teníamos la fe,
real y comprobada de que estábamos actuando. Pero están conscientes que este caso, más allá de su explicación, usted nos ha señalado, los consejeros no estábamos al tanto de estos detalles, para eso se nombró una comisión verificadora, nos ha comentado el tema de la declaración juramentada, pero están conscientes de que ustedes tienen la responsabilidad política porque eran las cabezas del Consejo Electoral y en función de aquello podrían ser susceptibles incluso de juicio político en la Asamblea. Sí, estamos obviamente muy disciplinados, yo he sido un demócrata, yo fui legislador constitucionalista, yo estoy para dar la cara en los organismos pertinentes. Si me convoca el Congreso, la Asamblea Nacional, estaré disciplinadamente como ciudadano para dar mi explicación. ¿Usted cree que hay causal de juicio político contra ustedes como miembros del Consejo Nacional Electoral de Transición? Yo diría que una petición de información yo creo que es de rigor y estaría muy susceptible de aceptar cuando esto se ocurra. Lo que pasa es que un juicio político tiene que ser evidentemente a la persona que timó, no a la persona que ha sido engañada. De todas formas, yo estoy dispuesto a dar la cara. Pero el juicio político contra ustedes sería porque, al menos desde la óptica del sector que podría llevarlos a juicio político, porque no filtraron adecuadamente las candidaturas y se puede pensar que hubo una omisión por parte de ustedes como autoridad. Y como ve usted, Fabricio, nosotros hemos tenido, no uno, hemos tenido 6 filtros. Ajá. Para que realmente se vea que la responsabilidad estuvo sobre... Oiga, pero todos. Por lo que tengo entendido, el tema de Tuárez no es el único. Existen otras denuncias también a otros candidatos, uno que incluso resultó ganador, que habría presentado un documento forjado de un certificado de discapacidad. Sí, cierto. También había el caso de una discapacidad. En nuestro país, por una opción de minusvalía, a veces se usa la minusvalía también. Eso es verdad. Yo creo que hay que ser muy, muy rigurosos en la calificación de las postulaciones y eso es lo que logramos hacer. Finalmente, la gente más valiosa del Ecuador no quería presentar su candidatura para el Consejo. Por eso es que tuvimos serios momentos de desilusión, porque no podíamos lograr convencer a los ciudadanos honestos, probos, capaces que presenten su candidatura. ¿No será que ustedes, doctor, les jugó en contra el tiempo? Decir, ustedes eran un organismo transitorio y quizás la premura que tenían por llevar adelante estos procesos hizo que se inobserven este tipo de situaciones. Fue un trabajo a atención y a presión, trabajamos intensamente, más de 20 horas por día, y por supuesto mi aceptación al Consejo de Participación, al Consejo Nacional Electoral, fue siempre bajo la condición de que iba a ser transitorio. Yo no podía, por tener que ejercer funciones de la rectoría de la Universidad Internacional del Ecuador, distanciarme a mucho tiempo. Sin embargo, lo hicimos con completo sentido de responsabilidad, sin apurarnos. Eso sí, a trancos acelerados, muy intenso el trabajo, pero sin perder la capacidad de ser responsables. Había gente que quería que el Consejo Nacional Transitorio se quede más largo hasta las elecciones. Yo diría que esa es una de las posiciones que tenía exhibida públicamente el Contralor del Estado, Pablo Celi, por ejemplo. Sin embargo, yo acepté en la medida que podían ser escasos meses, 2-3 meses. Yo me pasé más allá de la raya porque fueron 3 meses, 20 días. Pero digamos que por esa premura, uno podría pensar, se les deslizaron estas situaciones, se les pasó estas situaciones. No por la transitoriedad de nuestra función, por la presión del tiempo, sino porque además la necesidad de dejar la posta al Consejo definitivo tenía que ser brindada de una manera transparente. Nosotros dejamos inclusive elegidas las juntas y los directores de cada una de las delegaciones, que luego eso no siempre se respetó. Sin embargo, pues evidentemente estaban en uso de sus atribuciones cambiar los nombres por parte de los que resolvimos en el Consejo Transitorio. Pero vuelvo sobre lo principal. No la presión de haber trabajado durante un tiempo corto eliminó la capacidad de ser responsables, rigurosos y tremendamente celosos en favor de la transparencia del país. Oiga, recibo un mensaje de un oyente que me dice, y le quiero trasladar a Gustavo Vega este mensaje: la visión del doctor Vega contradice la Constitución. Los religiosos de cualquier culto no dejan de ser ecuatorianos y tener derechos. Lo que impide la norma es representar a institución religiosa. Con esa interpretación además existiría discriminación para los católicos, puesto que los otros cultos no tienen registro sino de su propia comunidad. ¿Qué le parece a usted esta reflexión que nos hace un oyente? Me parece que es importante, por encima de que uno sea militar, médico, abogado o religioso, es ciudadano.
y por supuesto puede actuarlo, pero tiene que obtener licencias de su propia feligresía, de su propio credo, de su religión, para actuar en política. Eso generalmente pasa en los países en donde se precia el país de ser laico. No pasa en los países teocéntricos. Se habla, por ejemplo, de que Irán durante largos años era una teocracia. Allí no pasa, pero en nuestro país, desde que se creó oficialmente el Estado laico y la Constitución lo respeta, pueden los sacerdotes participar, pero tienen que excusarse de su filiación de ministros de un credo para poder participar. Pero si en este caso estaba en vigencia la suspensión de parte de los dominicos hacia Tuárez, ¿podía entonces participar? Yo no conozco si eso pasó antes o después, pero si es que realmente había la prohibición durante, es un asunto ya cuestionable. Si él logró la dispensación previa, es un asunto que le podría exculpar, pero de lo que he escuchado en declaraciones de sus priores, parece ser que no fue el caso, y más bien él ha usado su membrete, su traje, sus símbolos religiosos para empoderarse del puesto en el donde se encuentra. Correcto, nos Doctor, queda clara la explicación. Yo sí quisiera consultarle algo sobre lo cual tanto el contertulio como yo hemos expresado siempre nuestra opinión. A la larga, y por cómo se han desarrollado los acontecimientos, ¿fue un error haber planteado en aquella consulta de febrero del 2018 que se elija democráticamente a los consejeros de participación? Absolutamente, yo soy de los que enfáticamente lo digo. El primer error, la Constitución de Montecristi, el haber puesto el engendro, verdaderamente un monstruo que no se sabía el impacto que iba a tener. El segundo error, no haberse incorporado en la consulta del presidente Moreno en febrero del 2018, la eliminación, la extinción, y más bien dar pábulo a que sean elegidos democráticamente en donde el zafarrancho empezó. Yo diría que por eso es que nosotros como ciudadanos durante el proceso del Consejo Nacional Electoral manifestamos nuestro deseo de recoger firmas en la política de Julio César Trujillo al final de sus días para extinguir el Consejo. Pero no fue parte, entonces esto me da a entender a mí de que fue parte de un proceso, ¿no? O sea, primero la consulta para elegir democráticamente, todos sabíamos que iba a ser un caos. Sí. Creo que solo los que propusieron, no sé si le mintieron a la gente o le vendieron una fábula, ¿no? de un país más democrático, más de un sistema menos malo, pero terminó siendo un caos. Así y ahora es. Todo el mundo está sumado en la camioneta o subido en la camioneta de que el organismo es un desastre y que hay que desaparecerlo. Entonces podían haber ido de una, o no querían dar ese sablazo desde el primer momento. Exactamente, más vale una colorada que cientos de rosadas, hubiera sido lo mejor, porque ahora todos vamos a involucrarnos. Yo estoy también cívicamente involucrado en recoger firmas, 135, 150,000, las que sean necesarias para extinguirlo. Pero en efecto, yo creo que el problema es de que se pensó, como la experiencia fallida de algún otro país, de que podía ser un quinto poder que daba soluciones milagrosas. Yo diría que el fallo de dos instancias, tanto en la Constitución como en la consulta, puede ser sin embargo revertido mediante la consulta popular. Eso va a durar mucho tiempo, 5 o 6 meses, sin embargo, ¿no? Sin embargo, hay que hacerlo porque me parece que cívicamente debemos responder ante este engendro de la política nacional. Y si la presión mediática y política que se ha generado en contra de Tuárez hace que él se vire y les dé la contra a los otros 3 con los que armó la mayoría y se junte con una supuesta mayoría oficialista, ¿podría ser que bajen los ánimos en su contra o no? Porque mire, no olvide usted, Alexis, que en el conteo de los votos el cura Tuárez adquiere un 7.1% versus un 47% de los votos nulos. Además, con algún cuestionamiento de la ciudadanía y sobre todo los matemáticos de cómo se contaron los votos nulos y blancos. Pero obedeciendo al hecho de que es un 7% versus un 47%, da cuenta que la legitimidad de la elección es realmente pobrísima. Lo que sí es cierto es de que desaparecido eventualmente por el juicio político, por la fiscalía, el cura Tuárez de la presidencia del Consejo de Participación, tendrá que actuar el alterno. Yo diría que mientras eso ocurra, tendría que sobre todo buscarse la solución radical, el hecho de extinguir ese consejo.
Doctor, gracias por el tiempo y por la amable, doctor, gentileza. gracias. Valoramos mucho la presencia de Gustavo Vega, que atendiendo una invitación de nuestro programa, le ha generado una explicación, su visión sobre lo que pasó con la inscripción de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Gracias, Muy Patricio. amable, Alexis. doctor. Muy amable. Gracias. Gustavo Vega, expresidente del Consejo Nacional Electoral de Transición, en punto a las 8 en la primera hora.